Buen día, alumnos. El día de hoy vamos a ver lo que es la notación de sigma. La notación de sigma se lleva a cabo por esta letra griega, que es la letra griega en mayúsculas sigma, que significa sumatoria. Y la vamos a estar diferenciando o la vamos a estar manejando de la siguiente manera. En la parte inferior vamos a anotar el número desde el cual va a empezar esa parte, o desde donde vamos a empezar a evaluar. En la parte superior vamos a tener el valor hasta donde debemos de llegar de acuerdo a esa evaluación. Y en la parte de enfrente vamos a tener la función como tal que se vaya a realizar. Aquí también tenemos un ejemplo, la sumatoria desde i hasta n del valor de x, y. Y entonces vamos a estar mandando o buscando esos valores que correspondan a esa situación. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener esto, sigma desde i igual a 1 hasta 3 del valor de i. Y entonces cuando yo empiezo a sustituir los valores, me va a quedar 1 más 2 más 3. Y como 3 es el nivel superior, hasta ahí se queda, se suman. Y sería 6 puntos o 6 unidades. También, dentro de esta parte, voy a tener o puedo tener esta otra opción. Desde i igual a 1, vamos a cambiarle, desde i igual a 3 hasta 7. Y en este caso yo quiero que la función sea i cuadrada. Entonces, como empieza en 3, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y de ahí resolvería esta situación. Para ello, voy a requerir calcular primero los cuadrados, que serían 9, 16, 25, 36, 49. Y de ahí los voy a estar sumando, que serían 9 más 16 más 25 más 36 más 49. Son 135 unidades. También pudiera tenerlos en cúbico. Por ejemplo, desde i igual a 2 hasta 5 de i cúbica. Y sería exactamente lo mismo. I al cubo, que sería 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo. Y tendría los resultados. Entonces, para hacer los parciales sería 2 por 2, 4 por 2, 8. El otro sería 27. 64. 125. Entonces, ya sumando 8 más 27 más 64 más 125, se obtiene una sumatoria de 224 unidades.
Entonces, de esta parte podemos checar o podemos tener también unas fórmulas que ya han sido establecidas para poder llevar a cabo estas sumatorias. Por ejemplo, si yo tengo la sumatoria desde i hasta n del valor de i, esta va a estar expresada siempre por n más 1 entre 2. Esa sería la fórmula para esa ecuación. Para el elemento al cuadrado, que sería sumatoria desde i hasta n de i al cuadrado, esto va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1. Esto dividido entre 6. Esa sería la situación para el cuadrado. Para realizar la sumatoria al cubo, vamos a tener lo mismo, y a la n de i al cubo va a ser igual, y aquí vamos a tener n por n más 1 entre 2, y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Esa va a ser la sumatoria de un elemento o de un solo número elevado al cubo. También dentro de las propiedades de sigma debemos ver que se presenta la siguiente propiedad. Si yo tengo la sumatoria desde i igual a un número cualquiera hasta n, y en esta sumatoria tengo al elemento AI más el elemento BI, esto lo puedo resolver de la siguiente manera. Va a ser exactamente igual que si tuviera la sumatoria desde i igual a k hasta n de AI más la sumatoria desde i igual a k hasta n de BI. Esa sería una de las propiedades. Entonces, si yo tengo suma de fracciones o de funciones, puedo separarlas y realizar su suma de manera parcial. También puedo tener otra propiedad que me va a ser de mucha falta, y es que si yo tengo la sumatoria desde i igual a k hasta n de una constante por AI, esto va a ser lo mismo que tener la sumatoria, o más bien el valor de la constante desde i igual a k hasta n del valor de AI. Esa sería la segunda propiedad que puedo ocupar. Una tercera es que si yo tengo la sumatoria desde i igual a 1, y esto sí es específicamente desde 1 hasta n del valor de una constante, esto va a ser lo mismo que la constante por el valor de n. Esas serían las propiedades más utilizadas. Lo que nosotros vamos a realizar es utilizar estas mismas notaciones para resolver los ejercicios. Entonces,
necesitamos recorrer esto y vamos a empezar con esa parte. Entonces vamos a tener de ejemplo la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de 3i más 5. Y entonces la podemos empezar a desarrollar. Tengo la opción 1. La opción 1 es realizarla así. Voy a ir sustituyendo cada valor de i desde que inicie hasta que termine para realizar esta operación. Es decir, 3 por 1 más 5, esa es una. Más 3 por 2 más 5, esa es la segunda. Más 3 por 3 más 5, y vamos a poner un enter, más 5 más paréntesis 4 por 3 más 5. Y teniendo esa parte, ya solamente realizo las multiplicaciones, que serían 3 por 1 3, más 5 son 8, más 3 por 2 son 6, más 11, más 3 por 3 son 9, más 5 son 14, y más 3 por 4 son 12, son 17. Y entonces la suma de todo esto va a dar exactamente 50. Esa es una opción. Vamos con la segunda opción. En la segunda opción voy a tener sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de 3i más 5. Y entonces por las propiedades dice que si yo tengo una suma o resta de función, puedo separarlas. Entonces voy a realizar la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 del valor de 3i más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 del valor de 5. Todavía lo puedo utilizar más las propiedades. Dice la primera propiedad o una que si teníamos un número constante por una función, podíamos modificar la función. Entonces en la primera, como tengo un número constante, le pongo 3 veces desde i igual a 1 hasta n de solamente el valor de i, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que en este caso es 5, del valor de 5. Entonces al tener eso ya solamente realizo lo de las propiedades. Que dice que si tengo una constante por i y el valor de i va a ser la fórmula. Primero vamos a poner el 3, luego corchete, y vamos a decir que es el valor del n. Aquí va el valor del n, que en este caso es 5, por 5 más 1 entre 2. Eso sería una parte, la primera fórmula, más la otra propiedad dice que tendría el número superior por el valor de la función siempre y cuando sean constantes. Y entonces quedaría de esta manera.
Al ir disminuyendo términos, aquí quedaría 3, sería 6 por 5, son 30, entre 2. Más 25 unidades. Y entonces aquí debe haber dado el valor de 50.